Lois Maldonado es subsecretaria nacional del Partido Verde Ecologista de Venezuela y precisamente conversábamos con ella sobre el aporte de su santidad el Papa Francisco al tema ecológico. Le tocó esta situación terrible de la humanidad en el calentamiento global y es el único Papa que ha hecho una encíclica, ¿no? Laudato Si, sobre el ambiente. ¿Qué significa para los jóvenes, ustedes y profesores universitarios, ese mensaje ecológico del Papa? No, tiene un gran poder en la lucha contra el cambio climático y en la lucha de los verdes en el mundo, porque es el primer papa que reconoce, que yo conozco en la historia, que reconoce esta lucha y esta preocupación de nuestra madre tierra. No solamente eso, sino que vemos cómo él inicia esta propuesta y esta lucha también, o sea, se une esta lucha contra el cambio climático desde el 2020, cuando lo del COVID, él se dio cuenta de lo que pasaba cuando el ser humano de alguna forma no tenía su misma actividad cotidiana en el mundo. Y bueno, y dentro de su encíclica papal vemos cómo habla de la casa común, que no solamente es esa casa común, sino que es esa casa que nos tiene como madres y nos tiene como hermanos, porque nos brinda fruto y nos brinda tierra. Y quizás aquí lo estoy citando como lo dice en su encíclica, pero esa fue la visión de él y de hecho él tuvo el compromiso luego del 2020 de la pandemia del COVID de anunciar que el Vaticano se comprometía a disminuir los gases invernaderos a cero. Entonces, ver y observar que una eminencia como él ejerce su poder de forma de protectora tanto para el ser humano como para el planeta y para la erradicación de la pobreza, que le incluye también en la encíclica, es un camino glorioso para nosotros. Yo estuve en México en diciembre en una reunión de los movimientos verdes de América Latina y de Europa. Usted ha estado en otros movimientos verdes mundiales y siempre hay un reconocimiento al Vaticano, al margen de la religión o de la creencia, de que es un esfuerzo lo que ha hecho el Vaticano para impulsar las políticas verdes en el mundo y llamar la conciencia a los gobiernos. Sí, de hecho, no solamente para llamar a la conciencia de los gobiernos, sino que en algún momento aquí conversando con usted, hablando de la ideología verde y mencionando que la ideología verde se adapta o se moldea de acuerdo a las necesidades de cada país, vemos un país como es Guatemala, ¿okay? Que Guatemala tiene niveles altos, en nuestro Partido Verde en Guatemala, de nuestros compañeros guatemaltecos, vemos cómo ejercen el tema de la religión dentro de su ideología verde y cómo lo toman como prioridad. De hecho, son personas tan católicas que en Semana Santa se entregan por completo a la iglesia y uno de sus libros fundamentales en toda el área pues es la encíclica. Y no solamente eso, sino que usted va a una iglesia en Colombia, en Montserrat, en la Montserrat, que está justamente en el Cerro Montserrat. La misa tiene nada más y nada menos que lecturas de lo que ha mencionado el Papa Francisco con el tema medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Ahora vi en algunos de estos congresos internacionales de los verdes representantes, por ejemplo, de Marruecos, de Argelia, de países musulmanes. Es decir, el mensaje ecológico traspasa religiones, ideologías y es una demanda mundial para un ambiente mejor para futuras generaciones, ¿no? Así mismo, así mismo. Yo he tenido la oportunidad de conocer y estar y compartir con personas con otro tipo de religión y todos llegamos a un mismo centro, que es obviamente el cuidar el planeta y sobre todo de incluir un poquito de cada cosa dentro de esa lucha contra el cambio climático. Un ejemplo de eso es la COP28 en Dubái, que vimos personas ejerciendo la religión musulmana, tenían centros dentro de la COP para que pudiesen rezar. Y las mujeres también tenían baños donde tenían un espacio, una especie de cuarto donde ahí rezaban. Sobre todo que tienen la obligación de rezarle 5 veces al día, desde que se levanta el sol hasta que se oculta, y cumplir con los otros preceptos o pilares del Islam. Y en el sentido de América Latina, veo que el presidente de Brasil, Lula, insistió mucho ante Naciones Unidas en el tema ecológico y ambiental, que es parte de lo que él propone, una especie de pulmón que hay que salvar en el Amazonas y que tiene Venezuela, Colombia, Brasil. Sí. En esa materia hay que impulsar y proteger a las poblaciones indígenas, los aborígenes primitivos. Sí, vemos en la Amazonia que es el pulmón del mundo. Y la Amazonia ahorita está siendo deforestada, está siendo explotada y en sus mayores de los casos vemos también el tema del uso de combustibles fósiles y el uso indebido de la minería ilegal.
Entonces, viendo todas estas situaciones, tenemos la COP29 en Brasil, en donde no solamente va a ejercer el papel de la religión, sino que también vamos a ver unos pueblos originarios ejerciendo presión a que se respete la Amazonia y que se respeten sus comunidades que han sido desplazadas por culpa de estos usos de combustibles fósiles y sobre todo el tema de la minería ilegal. O sea, ellos tienen su propia religión y sus propios mecanismos ancestrales. Entonces, ellos van a buscar proteger eso y mostrarlo en Brasil. Hace poco en Brasil hubo una marcha conforme al respeto de los pueblos originarios, donde estaban todas las etnias, mayormente fue cerca de Belén, fue en Manaus, donde estaban todos protegiendo y defendiendo lo del tema de la tierra y el cambio climático y apuntalando para lo que vendría siendo la COP. Y de hecho, una compañera que es diputada nacional, que es indígena, Celia Chacabrac, ella fue golpeada por los mismos policías por intentar dispersarlo solamente por el simple hecho de ejercer su voz como pueblo originario. Por cierto, decíamos el pasado fin de semana escribiendo en el Universal sobre la pasión de Cristo, de que murió precisamente en favor de los pobres, de los sufridos, de los perseguidos, y que es el Dios redentor, y el Papa muere precisamente el día de la resurrección. Ojalá que la Iglesia siga modificando sus criterios y se acerque más tanto al ambiente como al ser humano con toda su bondad y caridad. Así que cerramos el recorrido por el análisis de hoy. Gracias a Lois Maldonado, subsecretaria nacional del Partido Verde Ecológico de Venezuela. Y mañana estaremos también comentando otras noticias de la agenda internacional, particularmente que tienen que ver con la paz y la seguridad, y siguiendo los funerales de su santidad, el Papa Francisco, que la prensa mundial se ha ocupado hoy mucho de él, en elogios y respaldando su labor por la negociación y la paz. Muy buenas tardes.